las 8:23, vamos a apartarnos por un momento sobre Bolivia, eventualmente regresamos después, Mávila, para conversar con el abogado penalista César Nakazaki, que nosotros conocemos bien, de larga experiencia en procesos penales complejos, sobre todo porque defendió durante años al expresidente Alberto Fujimori. Ya no lo hace, pero tiene otros temas sobre los que darnos en un momento en donde hay muchas modificaciones en el derecho penal y muchos cuestionamientos sobre temas que tienen que ver sobre la situación de la corrección eficaz, de los allanamientos y de las prescripciones. Yo por eso quisiera que comience diciéndonos, por favor, qué de lo que está pendiente de resolución en el Congreso le parece a usted importante, en particular respecto del delito de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Buenos días, Fernando Mávila. Buenos días, doctor Nakazaki. El tema es que es importante solucionar una situación irregular en el sistema de justicia peruano. Para poder castigar a una persona por un delito, el delito tiene que estar previsto en la ley como tal. Entonces, la Fiscalía siempre pretende, y en el caso Manta, este último de las violaciones sexuales, ha vuelto a insistir en algo que es constante, la Fiscalía siempre pide que se condenen a los militares y a los policías por delitos de lesa humanidad. Y el Poder Judicial correctamente ha dicho, yo no puedo condenar por lesa humanidad porque esas figuras no estaban incorporadas hasta antes de 1998 que se discute. Pero contradictoriamente, por un lado dice, no voy a condenar por lesa humanidad, pero sí voy a declarar imprescriptible en la acción penal por el delito por lesa humanidad. Entonces ahí hay un tema a definir. Si no puedes utilizar la lesa humanidad para condenar, ¿por qué la puedes utilizar para declarar imprescriptible la acción penal cuando la Constitución dice que los delitos imprescriptibles, que hay que, por cierto, recogerlos del derecho internacional, tienen que recogerse también en el Código Penal? Incluso en el Código Penal ya hay delitos de acción penal imprescriptibles. ¿Cuáles son? Trata de personas, delitos sexuales agravados, pero todos estos que interesan asesinato, genocidio, desaparición forzada, tortura, no están definidos en el Código Penal. Manta sí es una violación sistemática de mujeres de esa comunidad. Digamos, lo que ha hecho el Poder Judicial, porque leí la sentencia, es seguir lo que estoy señalando. No aceptó condenar por lesa humanidad porque la Fiscalía quería que condenen aplicando directamente el Estatuto de la Corte Penal de Roma. Y eso el mismo estatuto lo prohíbe, porque el Estatuto de la Corte de Roma dice, Perú, recógeme, pero adecuando tu legislación a mi norma internacional. Y eso no se ha hecho hasta ahora. Desde la época de Marisol Pérez Teiva hay una serie de proyectos para adecuar la legislación peruana a los delitos del Estatuto de la Corte Penal de Roma y hasta ahora no se han hecho. Lo que sí se ha aplicado en Manta es para la imprescriptibilidad de la acción penal, sí se ha considerado lesa humanidad. Correcto. A efectos de la legislación peruana, entonces, ¿a qué podríamos calificar o cómo entra la figura de la lesa humanidad? Desde 1998, en que se incorporan los delitos contra la humanidad, es discutible decir que ahí ya están incorporados, porque no hay, si tú abres el Código Penal, no vas a encontrar en el Código Penal ningún artículo que diga ataque generalizado, sistemático contra la población civil del Estado en ejecución de una política, que esa es la definición jurídica de lesa humanidad que da el Estatuto de la Corte de Roma. Entonces, como no hay esa fórmula, muchos sostienen que hasta el día de hoy no se ha incorporado los delitos de lesa humanidad a la legislación peruana. A la legislación peruana. Pero ¿qué sí se ha hecho? Al caballazo, correcto. No te voy a condenar por lesa humanidad, pero sí voy a utilizar el efecto de la imprescriptibilidad. Y eso no está bien porque la Convención de Imprescriptibilidad también dice, tienes que aplicarme Estado, pero modificando tu legislación interna. Y en el Perú esa tarea hasta ahora sigue pendiente. Del Estado peruano. Así es. ¿Y por qué cree usted que ha ocurrido eso? ¿Cómo puede suceder que tanto tiempo después no se haya hecho una adaptación a la legislación peruana o no se haya, digamos, finalmente definido qué es o qué no es? Se pensó un territorio ambiguo. Un tema, el derecho penal internacional es muy mal manejado, porque como es poco desarrollado,
en los países es muy mal manejado. El Perú no es el único caso. Acá hubo un primer intento cuando se incorpora a la convención y se dijo de acá para adelante. Luego Tratado de Roma, dice usted. La convención de imprescriptibilidad, la convención de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y delitos de guerra. Ese fue el primer intento, de acá para adelante, porque el Estatuto de Roma simplemente se ha incorporado. Luego de eso el Tribunal Constitucional lo trajo abajo. Trajo abajo esa reserva que hizo el Estado peruano en incorporación. Pero donde no se han dado cuenta, porque ya la Constitución... Ahora se han incorporado la imprescriptibilidad de los delitos más graves contra la administración pública, artículo 40 o 41 de la Constitución. Y ahí dice expresamente, los delitos más graves son imprescriptibles de acuerdo a lo señala el Código Penal. Y hasta ahora en el Código Penal no se ha actualizado la lista de los delitos de acción penal imprescriptible. Eso es una tarea que no entiendo por qué el Congreso no la comete, a pesar que por lo menos... ¿No entiende, verdad? ¿O tiene alguna sospecha? Bueno, yo cada vez que voy al Congreso y veo los asesores no lo entiendo, ¿no? Porque finalmente el congresista decide, pero no es el que retiene la información adecuada para saber qué se requiere o no. Siempre digo, el Congreso es un problema de asesores. ¿Y qué cosa cambia que hayamos suscrito al Tratado de Roma y nos hayamos incorporado a la Corte Penal Internacional libre y soberanamente en el año 2002-2003? Que aceptamos su competencia, para juzgar por primera vez en la historia a personas y no estados, porque esa es la gran diferencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos procesa y condena estados, no personas. La Corte Penal Internacional es la primera corte creada para sancionar con delitos internacionales a personas. Pero en el caso, por ejemplo, de la presidenta Boluarte, ahí hay un problema, y es que la justicia de la Corte Penal Internacional de Roma es subsidiaria. Solamente si el Estado se niega a investigar, a procesar, entro a tallar. Y en el Perú hay más de 52 casos abiertos, donde incluso está incorporado el presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, del régimen de la presidenta Boluarte cuando se dieron estas muertes. Sí. Entonces me parece que ahí lo que están haciendo las ONG es presionar, y en vez de haber utilizado adecuadamente y esperar que el desarrollo de las investigaciones sea el que determine finalmente hasta dónde llega el nivel de responsabilidad. Sobre eso precisamente quisiéramos ahondar, si nos permite ir a la pausa, doctor Nakazaki. Son las doctor César Nakazaki, abogado penalista, a propósito de una denuncia que se ha presentado por parte de dos ONGs, la Asociación Pro Derechos Humanos APRODE y la Federación Internacional por los Derechos Humanos ante la Corte Penal Internacional. La demanda por la comisión de crímenes de lesa humanidad en contra de la presidenta Dina Boluarte. Por otro lado, el Perú, ya se anunció, enviará una comisión a La Haya para defender a la presidenta ante la Corte Penal Internacional. Esta denuncia, se ha dicho, no puede ser acogida desde el gobierno, pero el punto era entender qué implicancias tiene este proceso en la realidad contra la presidenta. ¿Qué puede ocurrir si la demanda es acogida y prospera, doctor Nakazaki? Primero se ha presentado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que como la Fiscalía es igual que en el Perú, hacen una investigación preliminar. Y creo que lo primero que se va a examinar es si se respeta con el requisito de la justicia complementaria o si quieren del agotamiento de las vías previas, ¿no? Pero acá se está investigando. Vías internas, efectivamente. Entonces, acá hay 52 investigaciones. Hay procesos penales ya abiertos, por ejemplo el de Ayacucho es muy interesante, porque ahí se procesa al presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, que tendría que ser el militar que recibe la orden, si es que existiera, del gobierno, llámese ministro de Defensa, ministro del Interior, bueno, ministro de Defensa en este caso, o presidenta. Entonces, creo que es muy prematuro lo que han hecho las ONGs. Han debido esperar que en el desarrollo del proceso penal se determine, primero si hay responsabilidad en el presidente del Comando Conjunto y si ahí queda el nivel de responsabilidad o si salta al ámbito político. Claro, el argumento de las ONGs es no hay confianza
para que las investigaciones sigan su curso. Hay amenazas al Ministerio Público, decidimos impulsar la demanda, es lo que ha dicho la señora Gloria Cano. No tenemos ninguna garantía de que dejarán investigar al Ministerio Público y que respeten su fuero, que respeten las investigaciones y por el contrario traten de intervenir. Bajo esos supuestos, ¿puede ser acogida? Yo creo que es un comentario, con todo el respeto que siempre le tengo a Gloria, totalmente político e ideológico, porque yo lo respondería como Perú. Desconfianza que 52 investigaciones preliminares, procesos penales abiertos, autos de prisión preventiva contra autores directos. Entonces, el Perú puede tranquilamente demostrar que está desarrollando los casos y como corresponde hay que ir avanzando hasta ver hasta qué nivel se llega. Porque lo normal es que los planes, es más, ya se ha develado, desde ojo público incluso, los planes de operaciones en Ayacucho, en Puno, quiénes son los niveles que han intervenido, y hasta ahora no hay un elemento que establezca directamente que la presidenta ha intervenido ordenando una actuación policial o militar o permitiendo que se realice. Entonces, tranquilamente el Perú, con una buena defensa, lo que puede hacer es decir, estamos haciendo nuestra tarea y nosotros vamos a determinar hasta qué nivel se va a llegar. Lo que piensa usted entonces que técnicamente debería suceder es que la Corte Penal Internacional sostenga no puedo acoger la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. No se haya Internacional. agotado el proceso en la justicia interna. Creo que eso es lo que debería suceder y que el Perú está en perfectas condiciones de establecerlo, dado el nivel del desarrollo de las investigaciones. Por lo tanto, también esta afirmación o este anuncio que se ha hecho de que esto podría culminar con una detención, un proceso de captura internacional contra la presidenta Dina Boluarte, todavía está en el terreno de las especulaciones. Es una presión que se está tratando de hacer para que la Fiscalía por lo menos abra, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra investigación preliminar y que eso genere una presión sobre el Congreso, dada la denuncia penal que está en fase de calificación que presentó prematuramente, a mi modo de ver, la fiscal de la Nación o ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ahora, esa denuncia constitucional fue por genocidio también. Entre varios delitos, pero el principal es asesinato. Hubo otras que le han archivado a la presidenta. El genocidio tiene mucha mayor gravedad. La palabra suena fuertemente. Claro, pero el genocidio va a ser más complicado porque ahí las víctimas deben tener un componente común racial, religioso, etcétera, que veo difícil que se pueda estructurar. Un asesinato colectivo es un caso que se puede discutir mejor. Sin duda alguna la hubo. La gran cuestión ¿fue una cuestión de política o fue los defectos de un Estado para poder enfrentar una política generalizada y violenta como la que se dio en aquella época, ¿no? Muy bien, nos ha explicado, creo, sobre eso. Veremos cómo evoluciona. Tenemos otro tema, ¿no? No. Bueno, por ahora, doctor Nakazaki, muchas gracias por habernos explicado. Por la invitación. Habrá oportunidad. Hay 1000 temas para abordar con el doctor Nakazaki, pero por ahora está bien. Muchas gracias.